Muy buenos días, estimados estudiantes de sexto grado de primaria. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a empezar con nuestra sesión el día de hoy, continuando con la competencia de gestión de datos e incertidumbre. Vamos a tener el tema medidas de tendencia central. Sí. ¿Cómo calcular las medidas de tendencia central en el área de estadística? La pregunta es, ¿qué es una medida de tendencia central? Vamos a resolver esas dudas con la parte teórica. En primer lugar, la medida de tendencia central hay que tener en cuenta que son valores representativos. Son valores representativos ¿de quién? De un total de datos. ¿Sí? De un total de datos. Estos valores me van a permitir analizar un solo valor, que es el valor central. Si yo analizo el valor central de un conjunto de datos, voy a tener una idea general de todos los datos, ¿no? Y dentro de estos valores centrales tenemos como primero a la media aritmética. La media aritmética es un valor central que me va a permitir tener en cuenta el total de datos. ¿Cómo así, profesor? A ver, préstame atención. ¿De qué trata en primer lugar la media aritmética? La media aritmética dice que es la suma, mira, es la suma de todos los valores, y aparte que se ha sumado esos valores, hay que dividirlas, la suma hay que dividirla entre ¿quién? Entre el número total de datos, o el número total de estos conjuntos de valores. Entonces, tenemos por aquí una fórmula matemática. Para calcular la media aritmética, entonces yo necesito sumar todos los datos. Si tú observas aquí en la fórmula, la media aritmética es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. El símbolo que voy a utilizar, ustedes lo tienen aquí a su costadito, es una X y una rayita encima, que significa media aritmética. En algunos casos, la media aritmética también se le conoce como promedio. ¿Han escuchado ustedes hablar del promedio, por ejemplo, en las notas? ¿Sí? Cuando ustedes quieren saber cuál es su promedio de notas, normalmente, bueno, en el caso de primaria con letras, pero en el caso de secundaria, que aún trabajamos con números, si un alumno, por ejemplo, tiene las siguientes calificaciones, vamos a ver el ejemplo de Juan. Juan tiene las siguientes notas, son sus notas, sus calificaciones. ¿Qué calificaciones tiene? 12, 14, 16 y 18. 4 notas. Y me piden calcular la media. ¿Sí? Me piden calcular la media. ¿Cuál media, profe? La media se refiere a la media aritmética. ¿Ya? No se refiere a la media que tiene en el pie. No. Cuando dice calcular la media, se refiere a la media aritmética, o también llamado promedio. Es decir, vamos a calcular el promedio de las notas que tiene Juan. Para eso, recuerda que hay que sumar. Tenemos que sumar todos los números. ¿Sí? Recuerda la fórmula, que primero se suman todos los números y lo dividimos entre 4. Profe, ¿de dónde apareció ese 4? ¿Por qué apareció este 4? Ah, porque si tú recuerdas la formulita, que la tenemos en la parte de arriba, esa fórmula me dice que tengo que sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de números. ¿Cuántas notas tiene Juan? Juan tiene 4 notas. ¿Sí? Juan tiene 4 notas. Por esa razón se divide entre 4. Entonces, para calcular la media, tendría que sumar 12 más 14 más 16 más 18 dividido entre 4. La suma me daría 60 sobre 4, y 60 entre 4 me da como resultado que el promedio de Juan sería 15. Entonces, la nota promedio o la media aritmética de las notas que tiene Juan sería 15. Entonces, de esa manera podemos calcular el promedio. También
Esto sirve para calcular el promedio o la media aritmética de un grupo de edades, de un grupo de sueldos, salarios, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que puedo tener tablas con datos agrupados. ¿Cómo así, profesor? Vamos suponiendo que hay varias veces que se repiten. Por ejemplo, yo tengo una tablita por aquí, una tabla de 50 alumnos. Ya, pero de esos 50 alumnos voy a poner solo algunos, ¿ya? De los 50 alumnos vamos a ver la nota 10. ¿Cuántos alumnos tienen la nota 10? Recuerda que eso lo hemos visto en la clase pasada y se llamaba la frecuencia. Vamos suponiendo que hay 5 alumnos con nota 10, con nota 12 hay 3, con nota 14 hay 2, etcétera, etcétera, ¿no? Ya continúo. Ahora, a ver, ¿qué significa esta parte? Esto quiero explicarte, que para hallar el promedio se suma ese símbolo que tú ves ahí como una W que está acostada. Ese símbolo significa suma. Bueno, su nombre real se llama sumatoria. Ese es su nombre real, sumatoria. Y ahí tú tienes un XI, ahí debe ser XI, junto a la FI, que significa por. FI. El XI representa la variable. Recuerda que las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Eso hemos estudiado en la clase anterior. En este caso de la media aritmética, solo cumple para variables cuantitativas, es decir, números. No pueden ser variables cualitativas. Recuerda que una variable cualitativa puede ser el estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado, y eso no lo puedes multiplicar. Por esa razón no pueden ser variables cualitativas. Tienen que ser variables cuantitativas, números. ¿Ok? Entonces, la variable en nuestro ejemplo que estoy colocando es la nota. Esa es la variable, ¿sí? La nota. Y FI viene a ser la frecuencia. Recuerda que esto hemos visto en la clase pasada. FI viene a ser la frecuencia absoluta, se llama, o frecuencia. Y recuerda que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite una variable. Aquí tenemos la frecuencia. Por ejemplo, la nota 10 se repite 5 veces. La nota 12 se repite 3 veces. La nota 14 se repite 2 veces. Para calcular la media, tú necesitas tener la multiplicación de la variable por la frecuencia. Entonces la multiplicación acá me da 50, acá me da 36, acá me da 28 y así sucesivamente. ¿Ok? Luego que has calculado ese producto de la variable por la frecuencia, lo que tú vas a hacer es sumar todos estos. ¿Por qué, profesor? Mira la formulita. En la fórmula dice que tienes que sumar, ya te expliqué ese símbolo, tienes que sumar el producto, es decir, todas las multiplicaciones de la frecuencia con la variable. Tienes que sumarlas. Y luego dividirlas entre ¿cuánto? Entre el total de datos. Igual que en el caso anterior. ¿Cuántos datos? ¿Cómo calculabas la cantidad de datos? Sumando la frecuencia absoluta. ¿Recuerdas que aquí sumabas y te daba el total de datos? Entonces, de esa manera se puede calcular el promedio o la media aritmética cuando tienes una tablita o los datos están agrupados, ¿ya? De esta manera, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿sí? Algunos ejemplos donde ustedes puedan observar cómo se calcula esa media aritmética. Pasamos a otra medida de tendencia central que se llama mediana. La mediana. Entonces la primera se llama media aritmética, no te olvides, o promedio. Y la segunda que vamos a estudiar se llama mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana no es más que un valor, es un valor que divide, ¿sí? Divide a la mitad de un grupo de datos. ¿Cómo así, profesor? A ver, dice, es el valor de la variable que deja igual número de datos antes y después de él. ¿Cómo así, profesor? Vamos a analizar esta parte. En esta parte tenemos un análisis. Si el número de datos es impar, vamos suponiendo que tengo 7 datos. ¿Sí? Si tengo 7 datos, fácil, la mediana va a ser el dato central.
es decir, el número que está en el medio. Si tengo 8 datos, que sería el otro caso, el primero es cuando es impar, el segundo cuando es par. Si tengo 8 datos, la mediana es la semisuma. ¿Qué significa semisuma? Significa la suma dividido entre 2, o la mitad de la suma. ¿De quién? De los dos datos centrales. Vamos a hacer un ejemplo aquí con 8 datos. Por ejemplo, tenemos este ejemplo. Si tenemos los números 2, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, ¿cuántos datos hay en total? Si tú cuentas, hay 8 datos. ¿Sí? Hay 8 datos, o también llamados 8 números, 8 variables, 8 datos. ¿Cuál es el primer paso para hallar la mediana? No es correcto que tú ahí directo digas, ah, ya, profe, estos que están en el medio, ellos dos están en el medio. No, no, no. Lo primero que tú tienes que hacer es ordenar los datos, ¿sí? Así que no estaba bien tomar directo el medio, porque la mediana tiene que ver con el medio, con el centro. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso que tú tienes que hacer es ordenar. Entonces, primero ordenamos, y ordenamos de manera creciente o decreciente, también puede ser. Entonces, ordenamos 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque hay 3 veces 1. 2, 2, 2. Hay 3 veces 2. Y el 3, 2 veces. Ahí está ordenado. Luego que has ordenado, vas a buscar la mitad. Vas a buscar la mitad. Profe, la mitad está aquí. Ahí está la mitad. ¿Por qué ahí está la mitad? Porque quedarían 4 valores para la izquierda y 4 valores para la derecha. Profe, pero no hay nadie en la mitad. No hay ningún número en la mitad. ¿Por qué razón? Porque son 8 datos. Lo que decía la teoría, que si son datos pares, se toman los datos centrales, dice aquí. Los datos centrales. Quiere decir que hay más de un dato central. ¿Cuáles son esos datos centrales? Voy a tomar estos dos datos que están en el medio. Estos dos datos los voy a tomar. ¿Y qué dice que tengo que calcular? La semisuma. Tengo que calcular la semisuma. ¿Qué significa semisuma? La suma de esos dos datos, dividirlos entre 2. De esa manera puedo calcular la mediana y me va a dar como resultado 2, porque 2 más 2 es 4, entre 2, 2. De esa manera. Te voy a hacer un ejemplo aquí al costado, cuando los datos son impares. Cuando los datos son impares. Hemos hecho ejemplo cuando los datos son pares. Ahora te voy a hacer un ejemplo aquí al costadito para que halles la mediana de los siguientes datos. Vamos a imaginar que tenemos las siguientes notas: 12, 10, 9, 14 y 12. Ahí está. 5 datos. Son impares. En este caso, 5 datos que son impares. Aquí está. 5 datos. En este caso, ¿qué tengo que hacer, profesor? Lo mismo. Primero tienes que ordenar, ¿sí? Primero, ¿qué se hace? Se ordena. Entonces vamos a ordenar de menor a mayor. Al ordenar de menor a mayor, yo tendría 9, 10, 12, otra vez 12 y 14. Ahí está ordenado. Luego, ¿qué tengo que hacer? Buscar la mitad. Profe, pero hay 5, no tiene mitad. Ajá. Este 12 está en la mitad. Este 12 está en la mitad. ¿Por qué? Porque quedan 2 para la izquierda y quedan 2 para la derecha. Entonces, como en este caso si hay un número que está en la mitad, ese número se le llama la mediana. La mediana entonces viene a ser 12. ¿Sí? En este caso la mediana es 12. Ya no tenemos que sumar como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque cuando es número impar, el número central, el valor que está en el medio, el que divide a un lado izquierdo y al lado derecho en partes iguales, viene a ser la mediana. Entonces, cuando es datos impares es sencillo, es rápido. Ordenas y buscas la mitad. Cuando es datos pares, como en el primer caso, primero hay que ordenar y luego sumar, dividir y recién sale el valor. Hay que tener en cuenta ello. La otra medida de tendencia central se llama moda. ¿Qué es la moda? ¿Has escuchado hablar la palabra moda? La palabra moda se utiliza cuando algo
se está utilizando con mayor frecuencia. Por ejemplo, está de moda, a ver, ¿qué está de moda hoy en día? Ya tener las clases por celular, y toda la gente tiene clases por celular, por WhatsApp. ¿Qué está de moda? El TikTok. Ya todos quieren tener su TikTok. Algo está de moda. Es decir, algo que se repite con mayor frecuencia. Entonces, en estadística también analiza la moda. Dice que es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, es decir, la que se repite más. Y algo bonito de la moda, que la moda no solamente analiza números. En el caso de la moda, también trabaja con variables cualitativas. Es decir, que en el caso de la moda sí podemos trabajar las variables cualitativas. Por ejemplo, está de moda que la gente sea conviviente. Es una variable cualitativa. No le gusta casarse, no quiere casarse, tiene miedo a casarse. Entonces, para variables cualitativas sí podemos sacar la moda. Está de moda, por ejemplo, el que utilicemos en aparatos electrónicos un celular, ¿no? ¿Cuál es la preferencia por un aparato electrónico? El celular está de moda. Como también lo podemos hacer para variables cuantitativas, ¿no? Que son los números que justamente estamos analizando. ¿Ya? Entonces la moda analiza variables cualitativas y variables cuantitativas, es decir, variables que no son números y variables que sí son números. Vamos a ver aquí variables que son números. Tengo los siguientes datos. Aquí están todos estos datos. Y me piden calcular la moda. En estos datos, pregunta, en estos datos, si gustas lo ordenas. Yo creo que no es necesario ordenar, pero si gustas lo ordenas. De alguna manera te va a ayudar a buscar el que más se repite. Pero si tú puedes contarlo de manera directa, no hay problema, ¿no? Ok. A ver, luego de que ha sido ordenado, tú vas a observar cuál de los datos es el que más se repite. ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál de los datos es el que más se repite? Entonces tú observas que en el 1 hay 5, en el 2 hay 3 y en el 3 hay 2. Entonces el valor que más se repite en nuestro caso es el 1. Es el que más se repite. Por lo tanto, la moda es 1. El 1 está de moda en este grupo de datos, ¿sí? El número 1 está de moda en este grupo de datos. Entonces, no olvides ello. Vamos a pasar a los ejercicios, a desarrollarlos para poder tener en claro ya todo aquello que hemos estado explicando.